One Story, 32. Jueces, 1:8. Otoniel, Débora, Barak, Ahod y Gedeón. Las palabras finales de Moisés en Deuteronomio, repetidas incontables veces, fueron estas: considera la palabra de Dios como tu propia vida. Este llamado a vivir conforme a la palabra de Dios se repitió nuevamente en Josué. Ahora, en el libro de Jueces, comenzamos a ver si el pueblo de Dios guardará esta palabra en su corazón y vivirá conforme a ella. A través del libro de Josué aprendimos: para vivir como el pueblo de Dios en la tierra de Dios, debemos tratar la palabra de Dios como vida, obedecer conforme a su palabra, no pecar conforme a su palabra, orar y comunicarnos conforme a su palabra, y avanzar en fe confiando en su palabra. Canaán no es el desierto. Ya estaban en la tierra. El pueblo de Dios ya había recibido todo. Pero en el momento en que dejaron de verlo así, cuando alzaron sus ojos y miraron a su alrededor, comenzaron su descenso a la miseria. El Señor estaba con ellos, pero no pudieron expulsarlos. El libro de Jueces comienza repitiendo en parte el final de Josué. Empieza así: después de la muerte de Josué. Las tribus que aún no habían peleado las batallas finales por su territorio asignado, 7 en total, comienzan ahora a luchar, incluyendo la tribu de Judá y la casa de José. Aunque Israel ya había ganado la ventaja bajo el liderazgo de Josué, ahora la verdadera cuestión era: ¿destruirían completamente a los cananeos, como Dios lo había mandado? Pero al igual que vimos en el libro de Josué, no lograron llevar a cabo una destrucción total. La Escritura dice: el Señor estaba con ellos, sin embargo Israel no expulsó a los cananeos. La tribu de Simeón se unió a Judá en la batalla, pero Judá no pudo expulsar a los pueblos del valle por causa de sus carros de hierro. La tribu de Dan fue rechazada. E Isaacar ni siquiera se menciona. El fracaso de Israel para expulsar a los cananeos no fue principalmente un asunto de fuerza, fue un asunto de corazón. Caleb, un anciano, expulsó a los habitantes del monte. Aunque Dios les había ordenado durante las etapas finales de la conquista: destrúyanlos por completo y expúlsenlos, el pueblo se contuvo. ¿Por qué? Porque ya estaban en Canaán. Y pensaron: necesitamos que algunos cananeos se queden por aquí. Forzaron a los cananeos que quedaban a la esclavitud. Serán espinas en sus costados y una trampa para ustedes. Basado en los capítulos finales de Josué y los primeros capítulos de Jueces, el ángel del Señor aparece en Boquim y da una advertencia a Israel. Primero: yo nunca romperé mi pacto con ustedes, Dios ha sido fiel a sus promesas. Segundo: pero ustedes no han obedecido mi voz. Los israelitas hicieron pactos con los cananeos y no destruyeron sus altares. Tercero: por tanto, no los expulsaré delante de ustedes. En cambio, serán espinas en sus costados, y sus dioses serán una trampa para ustedes. El pueblo alzó su voz y lloró. Cuando el pueblo oyó las palabras del ángel del Señor, lloraron en voz alta. ¿Por qué lloraron? ¿Fue porque les dolía haber herido el corazón de Dios? Claro que no. Lloraron porque temían el castigo que estaba a punto de venir sobre ellos. Eran el pueblo de Dios por identidad, pero sus vidas todavía estaban lejos de ser verdaderamente pueblo de Dios. Y ahora comienza el vaivén completo del libro de Jueces. Las últimas palabras persistentes de Josué se responden aquí. Y toda esa generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó otra generación después de ellos, que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Israel abandonó al Señor, y el Señor los entregó en manos de sus enemigos. La generación que salió de Egipto murió en el desierto. La generación del desierto murió en Canaán. Y la siguiente generación, la que creció en Canaán, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Abandonaron al Señor que los había sacado de Egipto y comenzaron a servir a los dioses que los rodeaban, los Baales y las Astartes.
Baal era el llamado dios de la fertilidad y Astarte era su consorte. Decir que servían a los Baales significa que adoraban a cualquier dios que prometiera prosperidad. Estos dioses controlaban la lluvia, el factor más importante en una sociedad agrícola como Canaán. Esto ya lo habíamos visto en Josué, la idolatría enraizada en la realidad. Probablemente los cananeos decían a Israel: sabemos que su Dios es fuerte en la guerra, pero esto es Canaán. En esta tierra, nuestros dioses, los dioses de la agricultura, son los que mandan. Deben servir a los dioses de esta tierra para poder sobrevivir aquí. Por eso Dios había dicho: en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por herencia, no dejarás con vida a nada que respire, para que no te enseñen a hacer todas las abominaciones que ellos hacen para sus dioses, y peque contra el Señor tu Dios. Pero Israel rechazó a Dios. Y por eso Dios los entregó en manos de sus enemigos. Dondequiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos. Su sufrimiento aumentó. Dios disciplinó a su pueblo para que comprendieran: Canaán no es su hogar. Canaán no es donde pertenece su corazón. No los echaré más delante de ustedes. No fue por falta de poder que Dios no expulsó a los cananeos. Fue porque su pueblo ya no quería que fueran expulsados. Los israelitas se estaban convirtiendo en cananeos, rápidamente. Aunque habían oído las historias de cómo Dios libró a sus antepasados de Egipto, cómo abrió el Mar Rojo, cómo proveyó en el desierto, cómo conquistó Canaán, sus ojos ahora estaban puestos en Baal, el dios de la prosperidad, y en el poder de los carros de hierro. Y aun cuando Dios levantaba jueces para librarlos, no regresaban verdaderamente a él. Cada vez que experimentaban alivio, volvían a los otros dioses, adorándolos como adúlteros que corren tras sus amantes. Cuando eran oprimidos y aplastados, clamaban. Pero no era un clamor de verdadero arrepentimiento por haber herido el corazón de Dios. Era un clamor para ser rescatados del dolor. Y aún así, Dios tuvo compasión. Levantó jueces para salvarlos, aunque esa salvación siempre fue temporal. Finalmente, Dios dijo: esta nación ha quebrantado el pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz. No echaré más delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió. Las naciones que quedaron serían una prueba, para ver si Israel seguiría los caminos del Señor o no. El patrón de los jueces. El libro de Jueces revela un patrón repetido en la historia de Israel, un patrón que destaca 5 etapas clave. El pueblo peca contra el Señor. Pero este pecado no se trata solo de romper reglas. Revela su negativa a reconocer que solo Dios es Dios. Y la verdad es que, los pecadores no pueden aceptar verdaderamente a Dios. Dios disciplina a su pueblo. Pero su disciplina no es por ira, es un acto de amor. Su juicio está destinado a formarlos como su pueblo. El pueblo clama. Pero sus clamores no son de arrepentimiento genuino. Claman por el sufrimiento, no porque han herido el corazón de Dios. Dios escucha sus clamores y levanta un libertador. Por compasión, envía a un juez para rescatarlos. Pero este rescate siempre es temporal. La verdadera salvación eterna vendrá solo a través del Mesías prometido. Además, este rescate es parcial. Algunas tribus son salvadas, mientras que otras siguen sufriendo. Y los propios jueces, aunque usados por Dios, no son verdaderos salvadores. Fueron instrumentos temporales, no redentores eternos. El pueblo disfruta de paz, pero vuelve al pecado. Aunque la paz nunca fue pensada como permanente, asumieron que duraría. Y en lugar de volver a Dios, volvieron al mundo. Pecaron otra vez. Más tarde, Pedro escribiría sobre personas así. El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Canaán estaba destinado a ser la tierra donde el Dios fiel habitara con un pueblo fiel.
Pero se convirtió en un lugar donde las personas corren tras dioses hechos por ellos mismos, rechazando a Dios una y otra vez, y recibiendo juicio una y otra vez. Eso es lo que la Biblia nos está mostrando. Dios sabía, aún antes de la creación, cómo viviría su pueblo en Canaán. Así que incluso antes de la creación, preparó el camino de la salvación. Dios desea que su pueblo considere su palabra como vida. Obedezca según su palabra. No peque según su palabra. Ore según su palabra. Y avance por fe, confiando en su palabra. Pero Dios también sabía que no lo harían, y que no podían. Deseaban un Canaán sin Dios. No querían una tierra donde Dios fuera rey y ellos su pueblo. Querían un lugar donde ellos fueran los reyes. Por eso Israel debe ser visto como una sola persona. Aunque muchos hayan muerto y muchos más morirán. Todavía es la historia de una sola persona, Jacob. En este punto de la historia, Israel es como Jacob, habiendo engañado tanto a Dios como a su padre Isaac. Ahora viviendo cómodamente en la casa de Labán con Raquel. Justo antes de entrar en la dolorosa temporada de la disciplina de Dios. Hicieron lo malo, fueron vendidos, clamaron y fueron liberados. Los israelitas vivieron entre los cananeos, el mismo pueblo que no lograron expulsar. Se mezclaron con ellos, entregando a sus hijos e hijas, y finalmente llegaron a ser uno con ellos. Por último, adoraron a sus dioses. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Olvidaron al Señor su Dios. Sirvieron a los Baales y a las Astartes. Adoraban a cualquier dios que pareciera prometer prosperidad. Baal era el dios de la fertilidad. Astarte, madre de Baal, era una diosa del aumento. Entonces el Señor vendió a su pueblo, a sus propios hijos, en manos del rey Cusán-Risataim de Mesopotamia. Después de 8 años de sufrimiento, el pueblo clamó al Señor. Y el Señor levantó a Otoniel, sobrino de Caleb, para liberarlos. El nombre Otoniel significa fuerza de Dios. Dios mismo los libró. A causa de su clamor, Dios entregó a Cusán-Risataim en manos de Otoniel, y Israel tuvo paz durante 40 años. Una vez más, Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, para levantarse contra Israel. Después de 18 años de sufrimiento, los israelitas clamaron otra vez. Y Dios levantó a Ahod, un hombre zurdo de la tribu de Benjamín, para salvarlos. Pero zurdo aquí no significa que era hábil con la izquierda, sino que probablemente no podía usar la derecha. Era débil y pasaba desapercibido, tanto que nadie sospechó de él cuando escondió una espada de 45 centímetros para acercarse al rey. De nuevo, a causa de su clamor, el Señor entregó a Moab en manos de Israel, y tuvieron paz durante 80 años. Israel hizo otra vez lo malo ante los ojos del Señor. Esta vez, el Señor vendió a su pueblo en manos de Jabín, rey de Canaán. Sufrieron bajo él durante 20 años. Entonces clamaron otra vez, y Dios levantó a Débora y a Barak para liberarlos. A causa de su clamor, Dios entregó al poderoso ejército de Sísara, con sus 900 carros de hierro, en manos de Débora. Los israelitas triunfaron, y el rey de Canaán fue destruido. Débora y Barak cantaron diciendo: Desde los cielos pelearon las estrellas, el torrente de Sisón los barrió. Dios peleó por ellos directamente. El río Sisón se desbordó, y los 900 carros de hierro, el equivalente antiguo a tanques, quedaron inutilizados. Y así Israel tuvo paz otra vez durante 40 años. No habéis obedecido mi voz. Una vez más, Israel hizo lo malo. El Señor entregó a sus hijos en manos de Madián por 7 años. Después de que su sufrimiento se intensificó, el pueblo clamó al Señor. Esta vez, Dios primero envió un profeta para decir: Yo soy el Señor vuestro Dios. Yo os saqué de Egipto.
Os libré de la esclavitud y de las manos de vuestros opresores. Los expulsé y os di su tierra. Os dije, yo soy el Señor vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos. Pero no habéis obedecido mi voz. Gedeón no era un guerrero valiente. El ángel del Señor encontró a Gedeón trillando trigo en secreto, escondido en un lagar porque temía a los madianitas. Cuando el ángel lo llamó guerrero valiente, Gedeón respondió: Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de los que nos hablaron nuestros padres, como el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de Madián. La verdad era: fue porque ellos hicieron lo malo que esto había sucedido. Pero Gedeón se quejaba: Si Dios está con nosotros, ¿por qué pasa todo esto? La actitud de Gedeón contrasta fuertemente con la de Nehemías y Daniel, quienes reconocieron el pecado. Gedeón no era valiente. No estaba lleno de fe. Simplemente fue llamado guerrero valiente por el ángel del Señor. Pidió una señal, y aun cuando la recibió, seguía teniendo miedo. Entonces el Señor dijo: Paz a ti. No temas. Dios le ordenó derribar el altar de Baal y cortar el poste de acera, y Gedeón lo hizo de noche, porque tenía miedo. Dios no eligió a Gedeón porque fuera un gran guerrero. Así como Acán representó el pecado de Israel, Gedeón ahora representa al pueblo incrédulo y temeroso. Dios usaría a Gedeón para mostrar que la victoria provenía de Dios, no de Gedeón. La Escritura dice: entonces el Espíritu del Señor cubrió a Gedeón, dejando claro otra vez, no era el poder de Gedeón. Aún así, Gedeón pidió más señales, primero con el vellón, y otra vez antes de la batalla. Y solo entonces fue a la batalla, y ganó. Los 300 que quedaron no eran guerreros. Cuando Gedeón reunió al pueblo para la guerra contra Madián, el Señor le dijo: La gente que está contigo es demasiada para que yo entregue a los madianitas en sus manos, no sea que Israel se gloríe contra mí, diciendo: mi propia mano me ha salvado. Entonces Dios dijo: el que tenga miedo y tiemble, que regrese. Y regresaron 22,000. Solo quedaron 10,000. Gedeón había reunido originalmente a 32,000 hombres. Incluso con 32,000, no tenían posibilidades reales de victoria. Pero Dios quería que su pueblo se enfrentara cara a cara con la realidad de su impotencia. Quedaban 10,000, pero Dios dijo: todavía son demasiados. Así que le dijo a Gedeón que los llevara al agua para una prueba. Los que lamieron el agua como un perro, inclinando la cabeza, fueron separados de los que se arrodillaron y llevaron el agua a su boca con las manos. Dios eligió a los 300 que bebieron con las manos. El resto fue enviado de regreso. Y aquí, necesitamos entender quiénes eran estos 300. En aquellos días, los soldados no eran militares profesionales, eran voluntarios. Respondían al llamado de trompeta, esperando recibir botín de guerra. Entre ellos podía haber luchadores valientes, pero la mayoría eran inexpertos y desordenados. Los 22,000 que regresaron al primer llamado eran los verdaderamente aterrados. De los 10,000 que quedaron, 9,700 al menos estaban dispuestos a luchar. No temían inclinar la cabeza para beber agua sin preocuparse. Pero los 300 eran diferentes. Aunque no se veía al enemigo, se arrodillaban y bebían con precaución de sus manos, observando su entorno. Estos eran los que habían tenido demasiado miedo incluso para regresar antes. Estos eran los más temerosos de todos. Y estos son los que Dios eligió para luchar la guerra. Trompetas, vasijas vacías y antorchas. A estos 300, más Gedeón, el Señor no les dio armas convencionales. En cambio, les dijo que tomaran trompetas, vasijas vacías y antorchas. Ya eran débiles en número. Ahora no tenían armas. Pero esta guerra no era sobre estrategia militar.
Era una guerra en la que Dios mismo debía ser revelado. Dios le dijo a Gedeón que tocara la trompeta. Tocar una trompeta en batalla era revelar tu posición al enemigo. Con tan pocos hombres y sin armas reales, tocar la trompeta significaba exponerse a la muerte. Pero este acto de tocar la trompeta era una declaración de fe, clamando por la ayuda de Dios. Y estas ni siquiera eran las trompetas de plata que Dios había mandado usar en la guerra. Eran cuernos de carnero, los mismos que se usaban en tiempos de paz. Los mismos que se usaron en Jericó cuando Dios derribó los muros sin espada. Luego rompieron las vasijas vacías. Las vasijas vacías representaban la condición de Israel, el pueblo de Dios no tenía nada que ofrecer. Eran vasijas rotas. Y tenían que ser quebradas. La antorcha representaba a Dios mismo, el pacto de Dios. Incluso las personas que no tienen nada, si dependen de Dios, verán su victoria en su guerra. Así ganó Israel. No porque derrotaron a sus enemigos, sino porque Dios no los entregó a sus enemigos, sino que entregó a los enemigos a Israel. Y nuevamente, hubo paz en la tierra por 40 años. Gobierna sobre nosotros, tú, tu hijo y tu nieto. Todos sabían, Gedeón lo sabía, los 300 lo sabían, y todo Israel lo sabía, que esta victoria no fue por causa de los hombres. Pero entonces el pueblo dijo a Gedeón: Tú nos has salvado de la mano de Madián. Gobierna sobre nosotros, tú, tu hijo y tu nieto. Querían hacerlo rey. Aunque habían visto esta victoria imposible con trompetas, vasijas y antorchas. Aunque no tenía sentido militar. Aún así dijeron: Tú nos has salvado. Este es el mal del ser humano, convertir a una persona visible en ídolo. Y Gedeón añade maldad sobre maldad. Dice: No gobernaré sobre ustedes. El Señor gobernará sobre ustedes. Pero su corazón decía otra cosa. Pidió aros de oro y fabricó un efod, no lo colocó en Silo donde estaba el arca del pacto, sino en su propia ciudad natal, donde fue honrado como un rey. E Israel hizo lo que se esperaba. Adoraron el efod y la casa de Gedeón como ídolos. Fue una trampa para Gedeón y para todo Israel. Gedeón vivió como un rey. Tuvo muchas esposas y 70 hijos. Y en una ciudad llamada Siquem, tuvo una concubina que dio a luz un hijo, y lo llamó Abimelech, que significa mi padre es rey. Al final, la Escritura dice: El pueblo de Israel no recordó al Señor su Dios, que los había librado de la mano de todos sus enemigos, ni mostraron lealtad a la familia de Gedeón por todo el bien que había hecho a Israel. La rebelión engendra rebelión. La maldad da a luz más maldad. La gente dice: seamos guerreros como Gedeón. Dicen: todo lo que necesitamos son 300 hombres valientes. Y al hacerlo, buscan a los hombres en lugar de a Dios. Pero el protagonista de la Escritura no es Gedeón. No es ningún juez. No hay verdaderos héroes en la Escritura. La Biblia no crea guerreros ni héroes del mundo. No nos dice que seamos como ellos. En cambio, dice: son fortalecidos en su debilidad, por Dios. Dejen que este tesoro, Jesucristo, esté en vasijas de barro. Para que el poder supremo sea mostrado como de Dios, no de nosotros. Solo en Jesucristo se encuentra la verdadera paz. Y esta es